Decíamos que ya tenemos las formas canónicas y que vamos a aprovechar el mismo enunciado para hacer las formas mínimas, tanto como suma de productos como producto de sumas. Para este fin he puesto dos mapas de Carnot, van a ser iguales los dos mapas de Carnot, pero en uno de ellos vamos a agrupar los unos y en el otro vamos a agrupar los ceros. Fijaros que he cambiado una cosa respecto de lo que hice el otro día. El otro día ponía siempre las dos primeras variables en este eje y las dos segundas en este de aquí. Y he cambiado el orden para que veáis que realmente no tiene ninguna importancia hacerlo en una dirección que en la otra. En esta tenemos la ventaja de que cada grupo de 4 elementos de nuestra tabla va a encajar en una columna de nuestro mapa de Carnot. Y eso va a ser un poco más cómodo a la hora de pasar los datos de la tabla de verdad al mapa. Vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hacer la suma de productos. Yo voy a rellenar aquí la tabla con los valores que tengo en esta otra tabla. Los primeros 4 serían para el 0, 0, 0, 0, 0, 0, los dos ceros iniciales. Estos dos ceros son estos dos ceros iniciales de todo este grupo. Y va variando C y D. Por lo tanto, yo podré rellenar aquí 1, 1, 1, 1. Fijaros en qué orden lo he rellenado. 1, 1, el de abajo y el penúltimo. Da igual, porque en este caso son 4 unos, pero acostumbraros a hacerlo en ese orden. ¿Cómo al revés? Repito, el otro día puse AB en este eje y CD en este otro, con lo cual cada uno de estos grupos de 4 elementos los ponía aquí en una fila. Ahora he cambiado el orden para que veáis que también los puedo poner en una columna y vosotros los ponéis como os resulte más cómodo. Lo que no recomiendo en ningún caso es poner, por ejemplo, AC y aquí BD. ¿Por qué? Porque son ganas de complicarnos. Lo más fácil es hacerlo de forma que minimicemos las oportunidades de equivocarnos en cosas tontas. El siguiente grupo de 4, que es este, vuelven a ser 4 unos. 1, 1, 1, 1. El siguiente grupo, cuidado, empieza por 1, 0, es esta columna de aquí. 1, 1, 0, 0. Y el último lo pongo en la columna que empieza por 1, 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora vamos a agrupar. Vamos a agrupar unos. Vemos que podemos hacer agrupaciones de 4 todas las que queramos, ¿verdad? Puedo agrupar también estos 4, y estos 4, y estos 4. Puedo hacer todas las agrupaciones de 4 posibles excepto esta. Pero también puedo hacer agrupaciones de 8. Estos 8, por ejemplo, me dan lugar a un solo término producto que contendría únicamente las variables que no han cambiado en todo el conjunto. Fijaros, A y B van de 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, han cambiado, por lo tanto A y B no las pongo, y ahora de C y D solamente pondría C negada. Este es el primer producto.
Segundo producto. Ese grupo de 8 unos. C y D en este caso van variando. No pongo ni C ni D. Y entre A y B, fijaros, la B cambia de 0 a 1, la A permanece constante. A negada. Este es el segundo producto. Por lo tanto, I2 sería igual a A negada más C negada. Y cada uno de estos dos términos es un producto de un solo elemento. Vuelvo a rellenar mi tabla aquí abajo para que quede por separado. Con sus 4 ceros aquí. Son los mismos elementos que tengo en la tabla de arriba. Y ahora vamos a hacer el producto de sumas. Los ceros que hay en la tabla los puedo agrupar en grupos de 2, o mejor, si es posible, en grupos de 4. En grupos de 8 no dan. Cojo este grupo de 4. ¿Qué suma le corresponde a ese grupo de 4? Pues me fijo cuáles son las variables que permanecen fijas entre estas 4 posiciones. Aquí permanece fija la C y aquí permanece fija la A. Como están con valor 1 y estoy haciendo el producto de sumas, tendré que poner esas dos variables negadas. Y me quedará que I2 es igual a A negada más C negada. Como producto de sumas. De una sola suma de dos componentes. Vamos a repetir el ejercicio con la columna I5. Esta vez no vamos a hacer la forma canónica, pero sí que vamos a hacer la forma mínima como suma de productos y como producto de sumas. Voy a aprovechar esta misma tabla. Y la pongo aquí. Ahí tengo los dos mapas de Carnot que vamos a construir. Estamos haciendo I5. Os dejo un minutillo para que lo hagáis vosotros. I5, la columna I5.
Voy a empezar a rellenar la tabla, siguiendo el orden que hacía antes. Ahora sí que hay una diferencia si me equivoco de orden. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí tenemos las dos tablas. Una la vamos a usar para la suma de productos y la otra para el producto de sumas. Normalmente nos piden una de las dos opciones, pero como estamos haciendo ejercicios, pues vamos a hacerlo todo. ¿Qué grupos de unos podría hacer en la tabla de arriba? Estos 4, efectivamente, la tabla sabéis que por los bordes se toca con el extremo contrario. Esos 4 los puedo agrupar. Estos 2, ¿verdad? No se pueden agrupar con ningún grupo más grande. Y ahora aquí hay varios grupos de 2 que podría hacer. Por ejemplo, este. Y voy a marcar en amarillo uno más. Este. No hace falta el amarillo, por eso lo he dejado en amarillo, para distinguirlo de los demás. Fijaros, este 1 se ha utilizado para este grupo de 2 y para este grupo de 2. Yo cada uno lo puedo utilizar todas las veces que yo quiera. Eso es equivalente a decir que el término correspondiente a este 1 de aquí, que sería, si yo hiciera la forma canónica, sería, voy a ponerlo en un color que se vea bien, A, B, C, D, si lo agrupo con este de aquí, estoy sacando factor común respecto del término A, B, C negada, D. ¿Veis? Se iría la C. Y si lo agrupo con este de aquí, estaría agrupándolo con A negada, B, C, D. Y se iría la A. Cuando yo hago estas cuentas con el álgebra de Boole, para agruparlo, para sacar factor común respecto de un término y respecto del otro, es como si estuviera utilizando el término A, B, C, D 2 veces. Es decir, es como si tuviera A, B, C, D más A, B, C, D, y cada uno de los dos saco factor común con un término distinto. Nosotros ya sabemos que existe la propiedad de que si yo sumo una variable booleana con la misma exactamente, es lo mismo que si la sumara una sola vez. Es decir, una vez que tengo el término una vez, yo lo puedo utilizar todas las veces que yo quiera porque no estoy alterando la forma original de mi función canónica. Entonces esta es la justificación teórica por la cual yo puedo agrupar este 1 con todos los grupos que yo quiera. Lo he agrupado con el de arriba en rojo y con el de la izquierda en rojo. Con el de la derecha lo he agrupado en amarillo. ¿Por qué? Porque fijaros que el grupo amarillo comprende este 1 que ya está contemplado en cualquiera de estas dos simplificaciones y este otro 1 que ya está contemplado
en esta otra de aquí. Con lo cual, añadir el término que correspondería con el círculo amarillo sería redundante. Sería añadir un término producto que no me soluciona ningún uno nuevo de mi tabla original. Ya tengo términos que hacen uno la función en todas las posiciones que necesito. Por lo tanto, yo los términos redundantes no los voy a incluir en la forma mínima de la función. Y esto nos plantea una disyuntiva, y es que a veces hay varias formas mínimas posibles. En este caso no, pero a veces me puedo imaginar una función en la cual, por ejemplo, imaginaros que este 1 no existiera, pues entonces yo podría agrupar este 1 con el de la derecha, con el de la izquierda, ¿vale? Podría agruparlos de distintas formas. Entonces, habría distintas topologías que me llevarían a la misma función. Todas ellas son equivalentes entre sí, saldrán a lo mejor términos ligeramente distintos, pero todas ellas son mínimas. Entonces, en ese caso, cogeríais cualquiera de las que os salgan mínimas. En el caso que nos ocupa, nosotros vamos a poner un término para cada uno de los grupos, sería I5 igual a, el término que agrupa estos cuatro sería la A que no cambia, A negada, por la D que no cambia, D negada. Más este grupo de aquí que está aislado sería A, B negada, y la que no cambia aquí es la C. Más este grupo de aquí, que sería la B que no cambia, CD. CD. Y el último que vamos a poner es este de aquí. Que sería AB, y de estas dos la que no cambia es la D. Vamos con la tabla de abajo. Aquí vamos a construir nuestra función como producto de sumas. Tenemos que agrupar los ceros. ¿Qué grupos de ceros vemos fáciles aquí? Yo veo este 0 con este 0. Empiezo siempre con los que solamente se pueden agrupar de una manera y así voy viendo qué es lo que estoy quitando de la tabla. Estos dos ceros se podrían agrupar también juntos. Aquí esto es un 1, luego no es un grupo de 4. No lo puedo agrupar con estos dos de la tabla. Sí que podría agrupar estos dos y estos dos. Más grupos que podría hacer, que serían redundantes. Este, por ejemplo. ¿Por qué no he escogido el amarillo y me he quedado con este grupo de aquí? Porque yo necesito la agrupación mínima que me cubra todos los ceros. Otro que sería redundante, este grupo. ¿Vale? Puede haber muchos que sean redundantes. Yo me quedo con la mínima que me cubra todos los ceros de la tabla. Y ahora construyo mi función.
que sería igual a una suma para cada uno de los grupos. Vamos a empezar en el mismo orden que he hecho los grupos. Sería primero este. Veo que tengo las variables A y B que tengo que poner negadas. Y la última que me queda es la D, que la pongo sin negar, porque toma el valor 0 a la entrada de la tabla. Este otro grupo sería A negada, me olvido del signo, más B, más C, que se queda a 0 en las dos posiciones. Ahora voy a hacer este que es horizontal. Sería la A que se queda a 0, más C más D negada. Y el último, este grupo vertical, que sería A más B más D negada. Si yo hago las operaciones de la forma mínima como producto de sumas, si yo desarrollo todo este producto, me tiene que dar esta expresión como suma de productos. Ahí sí tengo que desarrollarla y simplificar lo que pueda. Me tiene que dar una expresión equivalente a esta suma de productos. Si lo hemos hecho todo bien. Ahora vamos a ir un paso más allá. Ahora vamos a coger estas expresiones y vamos a representarlas como un circuito, con un esquemático de circuito. Este es otro tipo de ejercicios que tenéis a lo largo de la relación. Si os fijáis, un poco más arriba, creo que los que van más o menos del número 30 al 40, son ejercicios que nos dicen, esta es la función, expresa esta función como un circuito. Pues nosotros lo vamos a hacer con las funciones que hemos extraído, porque lo normal es que en cualquier problema de electrónica digital me digan, esto es lo que quiero que haga el circuito, represéntalo como una tabla de verdad, saca de esa tabla de verdad un mapa de Carnot, extrae la función característica de lo que yo quiero hacer, de la especificación que me han dado, y esa función constrúyela como un circuito. Es el objetivo de este tema de la asignatura. Así que vamos a hacerlo así. Como tenemos la función I5, pues vamos a partir de I5, ya hemos hecho la tabla de verdad, el mapa de Carnot, la función mínima como suma de productos o como producto de sumas, y ahora vamos a construir, vamos a ver qué pinta tienen los circuitos que corresponden a esas funciones. Sí. Pero vamos paso a paso. Vamos a hacer primero esto y ya tendremos tiempo de representarlo solamente con puertas NAND o solamente con puertas NOR. Para hacer esto, voy a hacer un poco de hueco. Como ustedes ya tienen todas las funciones copiadas, yo lo voy a poner más pequeño para tener sitio para hacer mis circuitos. Voy a hacer primero el circuito de arriba. Lo normal es hacer lo siguiente. Yo en la teoría, cuando he dado alguna explicación sobre cómo se construye un circuito, he sido un poco floja y no he puesto todas las líneas de entrada. Ahora vamos a hacerlo como se hace bien, como se hace normalmente, que sería poner todas las líneas de entrada. Y estas líneas de entrada normalmente se les pone
una línea de conexión hacia abajo. Estamos representando I5. Y ahora me fijo. ¿Cuáles de las líneas voy a necesitar negadas? A, B y D. Pues cojo la línea A y la niego. Esta es A negada. La línea B y la niego. Esta sería la línea B negada. Y la última que me hacía falta, la D, ¿no? La línea D, la pongo aquí como D negada. Esto lo estoy poniendo relativamente grande, pero normalmente se puede compactar un poquito más el dibujo si uno sabe exactamente cuáles son las que va a utilizar. Les pido que me disculpen porque las líneas que pinto no son muy rectas, pero el programa de dibujo no me deja pintar las líneas rectas, la herramienta de líneas rectas, cuando estoy grabando vídeo. Ya tengo todas las líneas de entrada que necesito. Pues ahora voy a poner una puerta. Voy a poner una puerta AND por cada uno de los productos que tengo en la expresión original. Eso significa que voy a poner una puerta AND de 2 entradas aquí y 3 puertas AND de 3 entradas. Aquí hay una limitación, que suele ser una limitación en la práctica. Ustedes habrán visto por ahí que muchas veces se hacen los circuitos solamente con puertas de 2 entradas. Esto es porque las puertas comerciales que ustedes tienen acceso normalmente se las venden de 2 entradas. Entonces uno tiene que ser capaz de construir una puerta de 3 entradas con varias de 2 entradas. En concreto sería muy fácil hacer una puerta de 3 entradas con 2 puertas AND de 2 entradas, ¿verdad? Entonces, yo las voy a poner aquí de 3 entradas y doy por supuesto que ustedes, si necesitan hacer una agrupación, pues van a saber utilizar este tipo de conversiones. Y ahora, a la primera entran A negada y D negada. Cojo la línea A negada y la línea D negada. A la segunda entran las líneas A, B negada y C. La línea A la línea B negada y la línea C, que es esta. Normalmente se ponen las puertas más abajo para que no haya estos cruces de línea. Yo las he puesto aquí arriba para que se vea a la vez la función que hemos extraído antes, para que me quepa todo en un solo papel. Voy a llevarme un poquito esto para que no se líe. Siguiente puerta, BCD. B,
C. Fijaros, estoy poniendo la C y la estoy cogiendo otra vez de esta línea de aquí. Y vosotros me diréis, ¿por qué? Si sería más sencillo coger de este punto y tirar directamente un cable aquí. Yo prefiero cogerla siempre de este punto original porque es luego mucho más fácil de repasar el circuito y ver de dónde hemos sacado la línea. Es más directo, es más claro. Y la última que había dicho era la D. Y el último producto que tengo aquí sería ABD. A, B, y D. También, por claridad, es una buena costumbre hacer lo siguiente. Poner aquí, en esta línea, cuál es el producto al que corresponde cada una de las puertas, porque así es muchísimo más fácil luego revisar el circuito. Y ahora que las tenemos todas, solo nos queda añadir aquí una puerta OR de 4 entradas. Dime. Esa es la forma correcta de hacerlo. Me pregunta David, ¿se puede hacer todos estos circuitos, ponerlos de aquí hacia abajo, de forma que las líneas que conectan con las puertas AND sean solamente líneas horizontales? Por supuesto, y además es la forma correcta de hacerlo. Yo lo he hecho así para que me quepa en una hoja, porque realmente es un circuito grande, y de lo contrario habría tenido que ir desplazando la hoja para arriba y para abajo. Pero por supuesto la forma correcta de hacerlo sería intentar no liarla demasiado y poner líneas horizontales nada más. También quería comentar que del mismo modo que he dicho con las puertas AND, la puerta OR de 4 entradas normalmente no es la que ustedes tienen accesible, normalmente las tienen de 2 entradas. Entonces, para hacer una de 4 entradas no tienen más que utilizar de nuevo la propiedad, igual que aquí, la propiedad asociativa de la suma, con 3 puertas OR, hacen una puerta OR de 4 entradas. Pero a no ser que se pida, por claridad del dibujo, yo prefiero que pongan una sola puerta OR de 4 entradas para que se vea bien que esta es una capa, una etapa de nuestro circuito y esta es otra etapa de nuestro circuito. Fíjense una cosa más, que esto lo estamos haciendo así con lápiz y papel, pero lo normal es que este tipo de circuitos se construyan directamente en un simulador de circuitos, o bien solamente gráfico, o bien un simulador que tenga también modelos electrónicos de los dispositivos que voy a utilizar. De tal forma que es súper cómodo
coger cualquiera de estas puertas y ponerla, como decía David antes, ponerla en una posición más adecuada y rehacer el circuito a medida que lo vamos dibujando para que se vea con la mayor claridad posible. Pero como aquí estamos limitados, pues vamos a hacerlo simplemente con lápiz y papel. Y por último vamos a hacer lo mismo, pero para la función I5 expresada como producto de sumas. Y voy a hacer una cosa que se hace a menudo. Y es lo siguiente. Voy a coger la función, me la voy a copiar aquí abajo, para no despistarme. Y ahora fijaros lo que voy a hacer. Normalmente, cuando se construye la función de dos formas diferentes, o bien cuando necesito construir varias funciones que dependen de las mismas variables, pero con salidas independientes, puedo aprovechar las líneas que ya he creado. De forma que yo ya tengo aquí A, B, C y D. ¿Y cuáles son las variables que voy a necesitar negadas? Lógicamente las mismas que antes, porque es la misma función. Aquí tengo las variables negadas. A negada, B negada y D negada. Y por claridad del dibujo se suele repetir aquí el etiquetado. A, B, C, D, A negada, B negada y D negada. Todo este tipo de redundancias en el circuito me ayudan, primero, a no equivocarme cuando estoy trazando el dibujo y segundo, a poder detectar los eventuales errores que pueda cometer solamente de un vistazo. Me ayuda mucho a la claridad. Y ahora vamos a hacer lo que nos sugería David antes, que es poner las puertas ordenadas con líneas solamente en horizontal, que es como se suele hacer. Tendríamos que poner 1, 2, 3 y 4 puertas de 3 entradas. En este caso son puertas OR, cada una de ellas va a ser de 3 entradas. La primera es A negada, B negada, D. A negada, B negada, he dicho B negada y luego lo he puesto mal. B negada y D. La segunda, A negada, B y C. La tercera es A, C y D negada. Prolongo las líneas hacia abajo, todo lo que me haga falta. Y ahora pongo A, B y D negada. Fijaros, igual que hacía antes, voy a poner las sumas aquí, las sumas parciales. Ahí. Y fijaros qué fácil es repasar ahora si está bien o mal el circuito. Aquí veo la suma parcial y aquí veo puntos, perdón,
Aquí veo los puntos. Vamos a limpiar eso. Aquí veo los puntos en los cuales he hecho la conexión, con lo cual es muy fácil comprobar si realmente es la correcta. Evitando conexiones cruzadas, consigo que la comprobación sea relativamente fácil. Y ahora pongo una puerta AND de 4 entradas, y aquí tengo de nuevo la función I5. En este caso necesitaría hacer puertas OR de 3 entradas, que serían equivalentes a 2 puertas OR en cascada, y una puerta AND de 4 entradas, que sería 3 puertas AND de 2 entradas puestas en cascada también. Si hiciera falta, si me lo piden. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A veces lo pido. En el examen a veces digo que tiene que ser con puertas de 2 entradas y a veces digo que puede ser cualquier número de entradas para cada puerta según les haga falta. Se lo aclaro porque luego cuando lleven su diseño a la práctica, ahí sí que les va a hacer falta convertirlo a puertas de 2 entradas, porque lo normal es que hayan comprado los elementos el 7408 y el 7432, que son respectivamente la puerta AND y la puerta OR de 2 entradas. Entonces van a necesitar ser capaces de construirlo.